El uso de fuegos artificiales para celebrar fechas especiales es toda una tradición. En muchos países, la pirotecnia ha sido y es parte integral de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Pero en 2001, en Lima, Perú, el uso de pirotecnia, combinado a muchos otros factores, tuvo consecuencias gravísimas que al día de hoy parecen no haber cambiado nada. Para la historia de hoy tenemos que ubicarnos en Mesa Redonda, un lugar que es mucho más que un simple distrito comercial. Es el pulso económico de Lima, un laberinto de calles estrechas y galerías abarrotadas donde se puede encontrar de todo, desde textiles y juguetes hasta electrodomésticos y, por supuesto, pirotecnia. Este último producto era vendido principalmente por vendedores informales. Ubicada en el centro histórico de Lima, Mesa Redonda es una zona comercial conformada por muchas galerías y que tiene un gran flujo de personas y comercio informal. Unas 200.000 personas visitan esta zona cada día, pero en vísperas de Navidad y Año Nuevo, esa cifra ha llegado a ascender hasta el 1.000.000 de personas. En esas fechas, las calles del lugar son un hervidero de actividad. Vendedores ambulantes, compradores ansiosos y curiosos se mezclan en un caos que hace casi imposible el tránsito. Los edificios, muchos de ellos antiguas casonas convertidas en galerías comerciales, albergan cientos de pequeños negocios, muchos de ellos con pocas o nulas habilitaciones legales. Esa concentración de personas y mercancía, combinada con la falta de medidas de seguridad adecuadas, convierte a Mesa Redonda en una zona de alto riesgo. Los bomberos y algunas otras autoridades habían advertido repetidamente sobre el peligro potencial, pero sus advertencias fueron ignoradas. El sábado 29 de diciembre de 2001, la sociedad peruana se alistaba para celebrar el Año Nuevo y las calles de Mesa Redonda estaban inundadas de gente. Compradores de última hora buscaban diversos artículos, pero principalmente pirotecnia para las celebraciones venideras. Ese día, desde temprano, los estruendos de diversos artículos pirotécnicos se habían transformado en algo normal, pero poco pasadas las 19 horas, el destino de cientos de personas cambiaría para siempre. Es que un vendedor informal, en un intento de demostrar la calidad de su mercancía, detonó un artefacto pirotécnico conocido como chocolate. Lo que debía ser una simple demostración se convirtió en el inicio de una tragedia sin precedentes. Las chispas del artefacto alcanzaron otros productos pirotécnicos cercanos, generando una reacción en cadena. En cuestión de segundos, las llamas se propagaron con una velocidad aterradora. 5 galerías comerciales en el cruce de las calles Andahuaylas y Cusco fueron devoradas por el fuego que rápidamente se extendió a 4 manzanas. El pánico se apoderó de la multitud y gritos desesperados se mezclaban con el sonido de las explosiones. La gente corría en todas las direcciones, buscando una salida que para muchos nunca llegaría. La confusión inicial empeoró la situación. Algunos comerciantes, en un intento desesperado por salvar su mercancía y ante una confusa alarma que alertaba de saqueos, se encerraron en sus propios locales, sellando, sin saberlo, su propia tumba. Los bomberos intentaban atravesar la enorme multitud para llegar, pero era imposible. Las temperaturas alcanzaron niveles infernales. En el epicentro del incendio se registraron hasta 1.200 grados centígrados, suficiente para carbonizar a las víctimas en cuestión de minutos. Además, una bola de fuego de 800 grados se desplazaba por las calles, atrapando personas y vehículos a su paso. Varias compañías de bomberos lucharon contra las llamas durante horas, pero el fuego era implacable, alimentado por las aproximadamente 900 toneladas de productos pirotécnicos almacenados en la zona. Además, la cantidad de gente y las estrechas calles obstaculizaban gravemente la labor de los rescatistas. Intensas llamas de fuego salían desde los callejones, como si fueran sopletes gigantes, haciendo que los bomberos ni siquiera puedan acercarse al epicentro del incendio.
La falta de agua complicó aún más la situación. Sedapal, el servicio de agua potable y alcantarillado de Lima, tuvo que enviar 6 cisternas para apoyar en las labores de extinción del incendio. Quienes lograban huir lo hacían saltando por sobre los vehículos, que segundos después quedarían calcinados. Algunas personas, sobre todo niños, trataron de protegerse bajo estos automóviles, y los resultados fueron fatales. Y como si todo eso fuera poco, el fuego, sumado al precario cableado eléctrico de la zona, solo empeoró la situación. Varios transformadores comenzaron a explotar y a generar descargas fatales a quienes se acercaban. A medida que la noche avanzaba, la magnitud de la tragedia se hacía cada vez más evidente. Los cuerpos se iban apilando en las calles, muchos de ellos totalmente carbonizados e irreconocibles. Era como ver seres humanos convertidos en cera, se habían derretido, declararía horas después un rescatista. Un chico estaba jugando y de repente todo se comenzó a prender y hubo pánico, la gente corría de un lado hacia otro. Vendiendo normal como cualquier otro día. Empezamos a escuchar los pirotécnicos, empezaron a estallar uno a otro, la gente corría. Incluso hay gente que empezaron a saquear las tiendas. Fui a ver a mi cuñada, no la encontré y la gente empezaron a subir hasta el último piso, empezamos a ayudarla, varios se cayeron y uno se siente impotente, ¿no? de hacer otras cosas. Todo sucedió tan rápido, no ha habido agua en el momento, los grifos tan secos, no tienen agua. Había manguera en la galería, se abría y no había agua. Era en vano, no se podía hacer nada, tenemos que esperar la ayuda de los bomberos para poder socorrer un poco el incendio. Por acá y la gente corría. Al frente de esa casa María había más de 20 personas enrejadas arriba, asfixiando. Los bomberos con zigzag, con el hacha de doble punta tenían que reventar. Donde me he fracturado el dedo. Mucho material pirotécnico, y eso se dijo de un comienzo. Aquí había bastante, estaba sobrecargado material pirotécnico. ¿Habría un número aproximado de personas muertas, Orilla? Vamos a hacer, espero terminar un consenso de cómo está la situación, pero es bastante crítica. Las ambulancias que trasladaban a los heridos ni siquiera podían avanzar, ya que la multitud las frenaba para mirar en su interior con la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. En eso vi que explosionó un chocolate, alguien atinó a probarlo y la hecatombe. Sí, fue un chocolate. Los hospitales de Lima se vieron desbordados. Los pacientes más graves presentaban dificultades respiratorias severas, necesidad de oxígeno inmediata y quemaduras de tercer grado. Muchos estaban en peligro de morir en pocas horas y requerían cuidados intensivos. El presidente Alejandro Toledo, quien por las festividades de fin de año se encontraba en Punta Sal, Tumbes, llegó al lugar de los hechos a las 3 de la madrugada. Es un desastre terrible para el Perú. Mi gobierno, a través de la beneficencia pública, va a cubrir todos los gastos de los daños personales. He dado instrucciones a mi gabinete para que se declare el 30 y 31 de diciembre duelo nacional. Estoy, a partir de este momento, dando las instrucciones a las autoridades pertinentes para que a partir de hoy día toda la venta de artefactos pirotécnicos esté prohibido. Las medidas tienen que ser drásticas. Una vida vale demasiado como para jugar con ellos. Declaró 2 días de duelo nacional y anunció la prohibición de la producción y comercialización de productos pirotécnicos en el país. Por hoy el gobierno ha declarado el duelo nacional por 48 horas por el siniestro ocurrido anoche. La fiscal de la Nación ha informado que oficialmente habría hasta el momento entre 200 y 220 muertos por el siniestro. Recién al día siguiente, la luz del día reveló la verdadera magnitud de la catástrofe. El balance final fue devastador: 277 fallecidos, 247 heridos y 180 desaparecidos. Además, las pérdidas materiales se estimaban en $10 millones. Fue la mayor tragedia en la historia de Perú. Nunca se había producido un incendio de estas características. Mientras tanto, los noticieros internacionales se hacían eco de la noticia. Im Zentrum der peruanischen Hauptstadt Lima sind mindestens 122 Menschen Etter at minst 227 mennesker ble drept i en eksplosjonsartet brann i sentrum av hovedstaden. En Perú, donde su presidente Alejandro Toledo ha calificado como un desastre terrible para el país el incendio en una galería. Der peruanischen Hauptstadt Lima unterwegs, für die Silvesterfeiern einzukaufen. La identificación de los cuerpos se convirtió en un proceso largo y doloroso. Muchos familiares tuvieron que esperar hasta casi 2 años, requiriendo pruebas de ADN y muestras dentales para obtener una identificación certera.
Y para los sobrevivientes, el infierno no terminó con el fin del incendio. Muchos pasaron meses y meses internados en el hospital, sometidos a múltiples operaciones. Al salir, tuvieron que enfrentarse a la difícil tarea de reintegrarse a la vida diaria, con secuelas físicas y psicológicas devastadoras. Muchos de ellos desarrollaron trastorno de estrés postraumático. Los sonidos fuertes, especialmente los relacionados con la pirotecnia, les provocaban ataques de pánico. Ninguna Navidad ni ningún Año Nuevo volvería a ser lo mismo. Con el correr de los días, ya entrado el 2002, fue concluyendo la inhumación de los cuerpos de las víctimas en el cementerio El Ángel. De ellos, 101 eran personas no identificadas y fueron enterradas como NN. Faltarían un par de años para que el laboratorio de ADN del Ministerio Público lograra identificar a más víctimas de la tragedia tras evaluar restos óseos. Finalizando la primera semana de ese año, el alcalde de Lima, Alberto Andrade, declaró: "Después de la emergencia nos toca ver cómo recuperamos esta zona lo más rápido posible. Tiene que ser transformada para que las actividades comerciales se desarrollen en condiciones de seguridad". Gabriela Adriancén, la gerente de fiscalización de la Municipalidad de Lima por ese año, dijo: "¿Qué podemos hacer decomisando 5 toneladas de artefactos pirotécnicos cuando la Dixcamec permite la importación de 940 solo para este año?". Además, aseguró que tenían un cordón policial que rodeaba la zona de riesgo, pero que cuando cambiaron los altos mandos de la Policía Nacional, esto se replegó. Esa decisión generó para muchos que el día del siniestro no se controlara absolutamente nada, haciendo que vehículos particulares ingresaran en zonas que normalmente eran exclusivamente de uso peatonal. La gente, más los vehículos, más los vendedores informales, obstaculizaron enormemente la evacuación. En relación a esto, en 2007, el ex jefe de la 7ª región de la Policía Nacional del Perú, Luis Alberto Sánchez Arias, fue detenido acusado de homicidio culposo y lesiones graves, debido a que había ordenado la suspensión del apoyo policial en la zona días antes del siniestro. Sin embargo, su defensa argumentó que esta orden no tuvo relación directa con la causa del incendio, que fue la explosión de fuegos artificiales. Si bien Sánchez Arias fue condenado unos años después, luego se solicitó la anulación de la sentencia por no encontrar suficientes elementos jurídicos para demostrar su culpabilidad. Y si bien a finales de 2002 se reveló que 107 personas estaban siendo investigadas por el incendio, entre exfuncionarios municipales, comerciantes y ex altas autoridades policiales, no hubo muchas detenciones. El proceso judicial se extendió durante años y años, pero la justicia nunca llegó. La investigación del Poder Judicial demoró 4 años y terminó con la 5ª Fiscalía Superior exculpando a 58 acusados, tanto a las autoridades como la policía, el municipio y la Dixcamec, como a los grandes importadores de pirotécnicos. En reemplazo fueron acusados 81 pequeños vendedores de artefactos pirotécnicos por el cargo de tenencia ilegal de explosivos. En 2008 se inició el proceso judicial sobre el caso, pero los tribunales peruanos no lograron determinar nada. Hasta el momento de la publicación de este video, no se ha logrado una resolución definitiva que responsabilice a alguien por el incendio de Mesa Redonda. Las familias continúan buscando justicia. El abogado de las familias afectadas, Félix Horna, mencionó repetidamente que la justicia no ha logrado responsabilizar adecuadamente a Ricardo Wong, empresario acusado de ordenar el almacenamiento de más de 100 toneladas de pirotécnicos en los locales de Mesa Redonda, ni tampoco al Ministerio del Interior ni a la Municipalidad de Lima. Las comisiones creadas para tal fin jamás cumplieron sus objetivos. Por su parte, Ricardo Wong siempre ha mantenido su inocencia y afirmó que tiene videos y testimonios que prueban que el incendio fue un acto criminal intencional y no un accidente provocado por negligencia. Dato de color, se postuló a presidente en 2006. Por otro lado, uno de los compromisos del gobierno peruano fue proporcionar tierras a los familiares de las víctimas como parte de la reparación civil. Los deudos, organizados en asociaciones, ocuparon un predio en 2004 buscando que se les otorgara la propiedad legal de ese terreno. Y a pesar de algunos avances, como la modificación de la calificación de monumento histórico para permitir su uso comercial, la propiedad legal no les ha sido concedida oficialmente. Además, si bien el monto de reparación civil estipulado fue de 200.000 soles
soles por cada fallecido y 30.000 por cada herido, muchos deudos recibieron sumas insignificantes o nada en absoluto y continúan luchando por justicia y compensaciones adecuadas. De hecho, hasta han enfrentado intentos de desalojo por parte de bienes nacionales y la Municipalidad de Lima. En 2004, otros 2 incendios afectaron gravemente a Latinoamérica. En agosto, el Icua Bolaños en Paraguay y en diciembre Cromañón en Argentina. Me parece importante incluirlos ya que hay un claro paralelismo con el caso de Mesa Redonda: negligencia, imprudencia y falta de prevención. En 2010, los deudos de las víctimas demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando la justicia y reparación que no consiguieron en los tribunales peruanos. Argumentaban que el Estado violó derechos fundamentales y que no cumplió con su deber de prevenir tales tragedias ni de identificar adecuadamente a las víctimas. Ni siquiera contamos con un listado único para saber quiénes y cuántos somos los heridos y sobrevivientes, lamentó uno de los afectados. En 2016 se detuvo a un hombre acusado de ser responsable del siniestro, casi que lo acusaban de ser quien había encendido el primer pirotécnico. Luego se comprobó que no tenía ninguna relación con el incendio. Y si bien las promesas de cambios y mejoras estructurales y de controles estuvieron presentes año a año, todo sigue igual. Décadas después de la tragedia, la zona de Mesa Redonda sigue siendo un peligro latente. A pesar de las lecciones aprendidas, el comercio informal y la venta ilegal de pirotécnicos persisten y la afluencia masiva de personas durante las fechas navideñas sigue generando situaciones de riesgo. Y eso llevó a que en 2012 se genere otro incendio. Personas que han sido evacuadas tienen problemas por inhalación de humo. Un cortocircuito dentro de este depósito atiborrado de disfraces y artículos para fiestas infantiles altamente inflamables desató la alarma en Mesa Redonda y nos hizo presagiar lo peor. 3 horas después de iniciado el incendio, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció la clausura del local debido a las construcciones ilegales que poseían su último nivel. En 2016, cuando se conmemoraban los 15 años de la tragedia, se produjo otro incendio que pudo ser controlado a tiempo. Han pasado 15 años de aquella tragedia que enlutó al país y las víctimas aún no encuentran justicia. Pero en 2017 se produjo otro. Trabajan para controlar este incendio desatado al promediar las 9:10 de la mañana de hoy lunes, inicio de semana. Sí. Llevan incluso 26 horas de labor imparable debido a que han estado ellos controlando el incendio que se registró en este punto el día. En 2018 no solo uno. Un cortocircuito había provocado este incendio. En el techo de esta tienda que se llama Sorpresas se originó este incendio. Sino 2. Ahí arriba, ahí. Es una situación bastante difícil la que están enfrentando en estos momentos. Como podemos ver, hay algunas... Un año después, en 2019, otro incendio de gravedad consumió varios edificios en plena Semana Santa. Se originó en una unidad habitacional que también funcionaba como almacén, donde se guardaban productos como perfumes y artículos de higiene. Este incendio afectó a las viviendas de varios damnificados, que tuvieron que dormir en la calle por varios días, ya que había riesgos de derrumbe. La única esperanza que tenemos es que, como los techos eran de quincha, que el momento del incendio se hayan caído y hayan cubierto algo de lo que podemos rescatar. La cosa es que abran lo más pronto posible porque tenemos que trabajar, ¿no? No podemos quedarnos 3 semanas sin trabajar, pues. Pero porque es pérdida de dinero para usted. Claro. Han pasado 3 días desde que se registró el incendio y todavía se puede ver que el humo sale de las paredes de este predio, y es que en su mayoría la construcción está hecha a base de adobe. Durante 2020 no se produjo ningún incendio, pero se generó otra problemática. A pesar de que Perú ya se estaba acercando al 1.000.000 de casos de coronavirus y de que ya se habían registrado casi 40.000 muertes, las compras navideñas generaron enormes aglomeraciones y se temió una segunda ola aún más grave. Y en junio de 2021... Un nuevo incendio en el corazón de Mesa Redonda despertó la alerta de una zona que ya ha sufrido los estragos de la negligencia. 5 de la mañana han prendido fuego para quemar ropa, para quemar no sé, creo, y eso puede ser prendido el tercer, esos quincha, ya jalado para acá. No nos permiten ingresar para poder verlo, porque ahí hay expedientes valiosos de clientes muy importantes. El 30 de diciembre de ese año se conmemoraron los 20 años de la tragedia. Sirenas rosas y globos blancos al viento, en memoria y a la misma hora por los caídos del peor de los episodios en Mesa Redonda. Y esa misma noche... Una noticia de último minuto, se ha registrado un incendio en los alrededores, sería de Mesa Redonda. Hasta el momento ya 8 unidades de bomberos. Ojalá se haya evacuado a todo el personal
Y como bien señalas, Miguel, bueno, ahí todavía vemos explosiones y vemos desprendimientos, ¿no?, de partes de esta estructura. Posteriormente se supo que el incendio se originó en una galería que ya se había clausurado en 2017. Se sabía que la galería ayer incendiada y que hoy continúa teniendo a bomberos trabajando allí, tenía construcciones clandestinas. Yo siempre asumo la responsabilidad. Escúchame, yo siempre asumo las responsabilidades, doy la cara, enfrento las situaciones. A raíz de este incendio, el alcalde Jorge Muñoz anunció medidas. Porque nosotros hemos estado muy preocupados con relación a este tema de la pirotecnia y hemos estado trabajando justamente para que no se vayan a producir gatilladores como en algunas otras oportunidades producto de la pirotecnia. Pero en noviembre de 2023... Mesa Redonda, donde se ha reportado un incendio en una galería que al parecer no tenía certificado de defensa civil. En diciembre de ese año, el gobierno peruano anunció que la venta ilegal de pirotécnicos sería castigada con hasta 10 años de prisión efectiva. Pero de nada sirve aplicar ciertas normas si los controles son escasos o nulos, ya que el flujo descontrolado de la venta de productos pirotécnicos aún persiste. De hecho, a días de ese anuncio... En vivo desde Cercado de Lima, donde se ha suscitado un incendio de código 2 en un almacén de 3 pisos ubicado. Y solo 10 días después de comenzado el 2024... Hace ya más o menos un par de horas se ha registrado un incendio en la galería Everstar en Andahuaylas, en el Girón de Andahuaylas, aquí en Mesa Redonda. Es un incendio que se ha producido en la galería, en el tercero, cuarto y quinto piso, que el quinto piso aligerado ya se ha caído y se está trabajando con 25 unidades de bomberos y con 100 bomberos aproximadamente. Y en mayo de ese año... La comunidad de comerciantes ha logrado sacar este número de mercadería aquí en el Jirón Miro Quesada, lo que impidió más temprano la accesibilidad de la escala telescópica que están viendo trabajar ya compañeras. En esa ocasión se demoró 9 horas en controlar el incendio. ¿No ha podido recuperar su mercadería? Ay, casi nada, joven. Mire cómo está toda la mercadería. Todo como está. A nosotros nos trabajamos acá en la Galería El Portal, ¿ya? La municipalidad lo primero que hace, viene a revisar esta galería, como si no sea, como si fueran mandados. Pero sin embargo, todas las noches de todo este transcurso de esta semana han estado construyendo a la espalda en una galería, segundo piso con puro metal. Porque lo que dice la señora es que la galería, Paola, en donde ella tiene su puesto, es fiscalizada todo el tiempo. En pocas palabras, cumple con todos los requisitos. Pero lo que está sucediendo es que están construyendo en otras partes de Mesa Redonda donde nadie está fiscalizando. Y lo están haciendo encima durante la noche, durante la madrugada. Y es allí donde se habría originado este incendio que ha afectado a tantos comercios. En julio, mientras escribía el guión para este video... Un incendio de grandes proporciones, código 3, esto ha calificado el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. El incendio habría comenzado más o menos como hacia las 6 de la tarde, momento en el que los comerciantes de las demás galerías tuvieron que abandonar el edificio. Las unidades de bomberos no pudieron llegar rápidamente hasta el lugar del incendio debido a que las intersecciones estaban llenas de vendedores, lo que dificultó y obstaculizó el trabajo de los hombres de rojo. Al ver y escuchar los archivos más recientes, todo parece seguir igual. La negligencia, imprudencia y las faltas de controles adecuados fueron y son el problema. Si bien ocasionalmente se hacen simulacros de incendio en la zona, aún hay mucho por hacer para evitar que algo así vuelva a ocurrir en Mesa Redonda.